Los domingos en casa de la abuela eran una fiesta, sin importar el clima. El aroma del café y el guiso de la abuela lo impregnaba todo. La mesa de madera era el corazón de la casa. Cada domingo, la abuela la preparaba con esmero. Era un ritual sagrado. La promesa de que siempre habría un lugar para volver. Ese ritual nos mantenía unidos, anclados a nuestra historia compartida. En ese universo de voces, había un rey, mi abuelo, en la cabecera. Nadie ocupaba su lugar, era el capitán de la mesa. Desde su silla, presidía la comida, repartía el pan y bendecía la mesa. Su voz, aunque suave, tenía peso. Cuando hablaba, todos escuchaban. Contaba historias de su juventud y de nuestros antepasados, manteniendo viva la memoria familiar. Su presencia nos daba seguridad y sentido de pertenencia. El gesto de partir el pan era su manera de recordarnos que todos éramos importantes. Su mirada recorría la mesa, asegurándose de que nadie quedara fuera. Era el pilar de la familia, el patriarca que nos unía. Verlo en su trono, rodeado de hijos y nietos, era la imagen de la felicidad. Sus opiniones eran respetadas, sus chistes celebrados. Su lugar en la cabecera era símbolo de su amor y sacrificio. Era el corazón que daba vida a la familia. El cambio llegó despacio, casi sin notarse. Un domingo, por cortesía, el abuelo cedió su lugar en la cabecera a la novia de un primo. Nadie lo vio como algo importante. Él sonrió y se sentó al lado. La comida siguió, pero su voz ya no llegaba igual. Al siguiente domingo, otro ocupó la cabecera y el abuelo volvió a sentarse a un lado. Lo que parecía una excepción se volvió costumbre. Poco a poco, la cabecera dejó de ser suya. Invitados y familiares la ocupaban según llegaban. El abuelo nunca reclamó su lugar, simplemente se fue acostumbrando a ser espectador. Su trono quedó vacante, ocupado por quien tuviera la voz más fuerte. El rey, sin rebelión ni palabras, empezó a caminar hacia el exilio. Nadie notó el cambio, pero su presencia se volvió menos central. La tradición se desvanecía en pequeños gestos. El abuelo, antes el centro, se desplazó a la periferia. Su autoridad se diluía en el bullicio familiar. El cambio fue sutil, pero definitivo. Así, el patriarca se convirtió en testigo silencioso. Con su nuevo lugar, la voz del abuelo se fue apagando. Las conversaciones giraban en torno a temas modernos que él apenas entendía. Intentaba participar, pero su ritmo pausado no encajaba en la velocidad de las charlas. Sus historias quedaban interrumpidas, flotando en el aire. Poco a poco, dejó de ser consultado y su opinión pasó inadvertida. El murmullo de voces jóvenes lo aislaba, convirtiéndolo en un oyente más. Sus intervenciones se redujeron a frases cortas y funcionales. Ya no era el guardián de la memoria, sino solo un hombre mayor en la mesa. Nadie lo hacía a propósito, simplemente, la vida seguía su curso. El silencio del abuelo se hizo más largo cada domingo. Su rol de patriarca se desvaneció sin que nadie lo notara. La familia lo quería, pero estaban ocupados en sus propias vidas. Así, su luz se fue apagando, casi sin que nadie lo advirtiera. Algunos domingos, el abuelo llegaba con ganas de contar una historia. Esperaba su momento, pero el bullicio lo ahogaba. Empezaba a hablar, pero pronto alguien se levantaba, otros conversaban, los niños jugaban. Sus relatos se perdían entre el ruido, fragmentados y olvidados.
Incluso su historia de amor con la abuela quedó eclipsada por noticias más urgentes. Sonreía por fuera, pero en sus ojos asomaba la tristeza de no ser escuchado. Sus recuerdos, antes el centro de la sobremesa, se hundían como barcos de papel. Poco a poco, dejó de intentarlo, guardó sus historias en silencio, resignado a ser un oyente. El presente era demasiado ruidoso para su memoria. Así, sus relatos se convirtieron en tesoros ocultos, solo para él. El espacio del abuelo en la mesa se redujo también físicamente. Con la familia creciendo, las sillas se apretaban y él cedía su lugar sin protestar. Terminaba en la esquina, su plato al borde, comiendo incómodo y en silencio. Nadie notaba su incomodidad, todos estaban ocupados en sus propios espacios. Su asiento dejó de ser fijo, convirtiéndose en el que quedaba libre. A veces quedaba aislado, otras, atrapado entre conversaciones ajenas. Su presencia física se volvió tan periférica como su voz. Antes imponía respeto, ahora, parecía encogido junto con su influencia. La mesa era un mapa del poder familiar, y su territorio se hacía cada vez más pequeño. El patriarca se convertía en una pieza móvil, relegada a los márgenes. Así, su lugar se volvió insignificante en el bullicio familiar. Un domingo, el abuelo terminó en una silla plegable, apartada de la mesa principal. Las sillas buenas ya estaban ocupadas. Solo quedaba ese asiento humilde. Miró la escena, dudó, pero se sentó con dignidad silenciosa. Desde su rincón, apenas podía participar. La mesa le quedaba alta, el plato en las rodillas. Estaba físicamente presente, pero separado del grupo. Era un satélite, un invitado en su propia casa. Nadie lo había echado, pero ya no había un lugar para él. La familia había crecido, y él ya no encajaba como antes. La silla plegable era símbolo de su nueva condición. Un extraño en su propia familia. El patriarca, relegado sin palabras, se convirtió en espectador. La indiferencia amable lo exilió sin querer. La imagen quedó grabada, el rey destronado por el olvido. Así, el abuelo pasó de centro a periferia, sin que nadie lo notara. A pesar de todo, el abuelo seguía asistiendo a las comidas. Su presencia era constante, pero su esencia se había diluido. Se acostumbró a su lugar en la periferia, aceptando lo que le daban sin queja. Comía en silencio, observando la escena familiar desde lejos. Era un fantasma amable, presente pero invisible. Todos lo saludaban, pero la conexión profunda se había roto. Los domingos seguían siendo alegres, pero para él, la magia se había perdido. Asistía por amor y costumbre, no por pertenencia. Su asistencia era un acto de amor resignado. Venía a ver a los suyos, aunque fuera desde los márgenes. Su lugar en el corazón de la familia había quedado vacío. Esta historia no es solo sobre una silla, sino sobre pertenecer. Pertenecer es sentir que tu voz importa, que tu historia es escuchada. Para mi abuelo, ese lugar se fue borrando poco a poco, como un dibujo en la arena. Nadie lo echó. La vida simplemente siguió y su espacio desapareció. La familia crece y cambia, pero a veces olvida cuidar sus raíces. Amamos a nuestros mayores, pero no siempre los mantenemos en el centro. Sin darnos cuenta, los condenamos a un exilio silencioso. Ser recordado es ser visto y escuchado mientras se está presente. Cuando ignoramos a los mayores, perdemos parte de nuestra memoria colectiva. Veo la mesa, y a veces imagino al abuelo en la cabecera, partiendo el pan. Me pregunto si supimos valorar su presencia a tiempo.
Pertenecer es un hilo frágil que hay que cuidar cada día, porque una persona puede estar rodeada de gente, y aún así, sentirse completamente sola,